Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. Y ya tenemos a la vuelta de la esquina, casi lo estamos rozando con los dedos, el evento de este nuevo personaje, Lujuria. Un personaje que viene por el evento de San Valentín y que vamos a ver cómo va a funcionar su banner de invocación. Y vamos a ver este personaje qué tal es, si es bueno, si merece la pena gastarse todas las gemas que nos vamos a tener que gastar o no. Bien, vamos a ir primeramente para atrás y vemos por aquí que mañana, me voy a salir de aquí para que lo podáis ver, mañana miércoles, o si ya es miércoles y lo estáis viendo, pues hoy mismo, si estáis viendo el vídeo, sale o se abre el banner de invocación de juramento, que lo que va a hacer es, nos pone por aquí, Lujuria, evento exclusivo por 10, tasa de aparición y garantizada en 250 invocaciones. Yo, para que os hagáis una idea, el anterior exclusivo tuve que llegar a las 250 invocaciones para poder conseguirlo, con lo cual es bastante difícil conseguir estos personajes, chicos, salvo que tengáis el pity muy cargado y que tengáis suerte de que cuando salga el legendario, salga el exclusivo, porque no te lo aseguran. Ojo a esto para los que seáis nuevos en este tipo de banners, porque no te lo aseguran, ya que ya veis que es una tasa de por 10, pero te puede salir otro cualquier legendario y tener que llegar a las 250 invocaciones para que te lo den o lo puedas conseguir de manera garantizada. También vamos a tener un por 10 de aparición para arrogancia, o sea que te puede salir lujuria o te puede salir arrogancia, independientemente de quién salga. Si te sale uno de estos dos personajes y no tienes ninguno, los dos son muy buenos, chicos. Por un lado tenemos arrogancia, yo lo tengo, subiré un vídeo también explicando cómo funciona este personaje. Lo tengo, lo he probado, la verdad es que es un personaje muy bueno. Yo cuando no lo tenía no pensaba que era tan bueno, pero una vez que lo he tenido te sirve para llevarlo a casi cualquier sitio. Pero bueno, lo hablaremos en otro vídeo y subiré un vídeo específico de arrogancia. Hoy a quien vamos a ver es a Lujuria y vamos a ver qué es lo que hace y cuáles son sus habilidades. Bien, vemos por aquí que es un luchador normal, vemos como no puede ser de otra manera, que es de la facción Pesadilla, y vemos que tiene un rango bastante curioso. Es parecido pues al rango que puede tener Dolores, porque son unas habilidades bastante curiosas. Ahora las vamos a ver. Pone ataques múltiples, daño explosivo y regeneración de furia a los aliados, ¿vale? Porque puede atacar a los aliados para darle mayor regeneración de furia. Vemos por aquí que tiene un talento que es importante porque por cada 2 habilidades definitivas activadas por miembro de la facción del Consejo de la Pesadilla, incluido el campeón, vemos por aquí, el campeón activará látigo del pecado una vez. ¿Qué es el látigo del pecado? Pues inflige un 400% de daño a un enemigo al azar a su alcance. Es mucho daño, chicos. Es un héroe pensado para hacer mucho daño, aparte de para buffar esa regeneración de furia. Vemos también, vamos a ir viendo las habilidades y las 3 pasivas que tiene. En su ataque básico es ataque físico consecutivo, lanza ataques al azar a los enemigos a su alcance 2 veces, cada golpe inflige un 80% de daño con una probabilidad del 15% de atacar a los aliados. Si el objetivo es un aliado, inflige daño igual al 5% de la vida actual del objetivo. Todo esto lo podemos mejorar subiéndole el daño con cada nivel de mejora un 5%. Para conseguir, pues bueno, hacer un poquito más de daño. Vamos a ver, antes de su definitiva, vamos a pasar a ver las 3 pasivas que tienen. Y una de ellas es Éxtasis, que cada vez que se activa el látigo del pecado, que es lo que hemos visto antes con el talento, lo tenemos por aquí, la velocidad de ataque aumenta en un 30. Este efecto puede acumularse hasta 30 veces, es decir, le podemos sumar hasta 90 puntos de velocidad para que ataque pues más rápidamente. Bien, también podemos subir la velocidad subiendo los niveles de la propia habilidad pasiva. Vemos por aquí aumento de velocidad de ataque un +2, +2 y la última un +4, con lo cual ganaríamos en el personaje mucha velocidad. Velocidad de ataque, chicos. Bien, en su siguiente pasiva tenemos Placer Agonizante, que obtiene un 20% de aumento de daño al infligir daño a los aliados con ataques básicos. Este efecto dura 4 segundos si el objetivo pertenece al Consejo de la Pesadilla, es decir, a la facción de Pesadilla. Hay una probabilidad del 40% de que este restaure un 10% de furia.
aumenta el daño un 5%, probabilidad de restaurar furia un 20%, aumenta el daño y la duración también nos aumenta un segundo. Y ojo que este personaje, como ya bien sabéis, y si no lo sabéis os lo comento, viene con la habilidad pasiva de vínculo, que nos explica por aquí un poquito qué es lo que es. Consigue al campeón arrogancia, es decir, los que tengáis arrogancia, si conseguís a lujuria, pues ya tendríais para hacer el vínculo. Arrogancia, acechador de la ceniza, para desbloquear el siguiente efecto de bonificación. Y ojo porque es muy bueno, chicos. Durante la habilidad definitiva inflige un 20% de daño adicional. Todo el daño infligido a los enemigos aplica quemadura. Chicos, quemadura, recordar que inflige un 20% de daño mágico por segundo. Los efectos de quemadura pueden acumularse. Así que, chicos, este vínculo o esta pasiva es brutal, es muy buena. Y creo que los dos pueden hacer una pareja muy buena, sobre todo en el boss de clan, en el jefe de clan. Podemos llevarlos y podemos hacer combinación. A mí ahora mismo, lo veréis cuando suba el vídeo de arrogancia, que será uno de los siguientes, seguramente que mañana o pasado lo tendréis en el canal. Es el personaje que más daño me hace de todos los que tengo al boss de clan. Así que, chicos, puede ser un combo bastante brutal. No sé qué pensáis, dejármelo en los comentarios, pero a mí me parece que principalmente para el boss de clan es donde más veo yo, pues sobre todo su vínculo, su habilidad pasiva, y donde podemos llevar a los dos personajes y que hagan el mejor papel. Arrogancia, ya os digo yo, que es bueno para casi todo, o sea, si os toca arrogancia es bueno para casi todo. Y lujuria puede ser un poquito más específico, pero sobre todo para tema de bosses, jefes y demás, es donde más yo creo que va a brillar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver su habilidad definitiva, que a veces luego seguimos hablando y se nos olvida. Ritmo agotador, vemos que por aquí tiene, durante la habilidad definitiva, inflige un 20% más de daño y cada ataque básico da 4 latigazos seguidos. Este efecto dura 15 segundos. Luego podemos subir pues el aumento de daño un 10%, otro 10%, la duración 5 segundos y el coste de habilidad bajarlo en menos 100. Aquí veis la animación, bueno, está ahí un poco cargando, pero veis un poquito la animación para ver cómo es ese ritmo agotador y cómo hace lo que es el ataque. Y luego por aquí tenemos el despertar del personaje, que la verdad que está bastante bien. Hay unos personajes que tienen mejor despertar que otros, como las personas. Entonces tienen despertar 1, látigo del pecado, aplica reducción de defensa al objetivo. Por eso para un boss, si tienes una copia, es muy difícil conseguir una copia, chicos, pero bueno, también podemos conseguir lo que son los fragmentos para poder despertarles. La reducción de defensa es un 20% menos de defensa, solo se aplicará el porcentaje más elevado del mismo efecto. Pero bueno, para el boss de clan, por ejemplo, esto es un debuffo que la verdad que es muy bueno. Y si podemos llevarle al despertar 1, sería perfecto, porque sería, si lo tenemos con arrogancia, tenemos la pasiva y tenemos el despertar 1, y esto ya sería la leche, porque sería un personaje que nos mejoraría mucho el daño en el boss de clan. Luego tenemos por aquí el despertar 2, que lo que hace es aumentar el ataque en 300 puntos. El despertar 3 lo que hace es, mejora de despertar, al alcanzar el máximo de acumulaciones de éxtasis, consigue un 20% de velocidad de ataque adicional. Es decir, vamos a tener todavía más velocidad de ataque. El despertar número 4, penetración, un 8%. Y el despertar 5 es que durante la habilidad definitiva el ataque básico pasa a dar 6 latigazos, chicos. Bien, pues ese es el personaje. Ya lo veis por aquí. Me parece un personaje que está guapísimo. Lo que es, bueno, lo que es la skin del personaje está brutal. Está brutal. Se parece mucho a, ya lo sabéis, a Lilith de Diablo 4. Es brutal. El coste es un poquito cara sacar este personaje porque son 20, pero bueno, yo creo que merece la pena. Yo creo que es un personaje muy bueno, y que si lo juntamos junto a arrogancia, pues ahí sí que ya va a ser un personaje excelente, que va a estar en el top, que vais a poder maxear sin ningún tipo de duda, y que va a hacer un muy buen papel, sobre todo para tema de bosses, etcétera. Dejad en los comentarios a vosotros qué os parece este personaje, cómo veis la skin, si os parece un buen personaje o no, sobre todo si tenéis arrogancia y si vais a tirar en el banner. Porque claro, ¿cuántas gemas o cuántas invocaciones tenéis guardadas para él? Esa es la pregunta. Si no tenéis las suficientes, os recomiendo que no tiréis, chicos. Si no veis que vais a llegar a las 250, no tiréis, salvo que tengáis el pity muy cargado, y entonces pues puede ser que suene la flauta y que consigáis a uno de los dos antes de las 250, por lo menos arrogancia, igual lo podéis conseguir antes, pero si no, tener mucho cuidado porque la tasa de aparición aquí va a ser muy pequeñita y la mayoría de nosotros vamos a tener que llegar a las 250 invocaciones para poder conseguir
a este personaje. Así que chicos, ahí dejo el tema, cada uno que haga lo que quiera con sus invocaciones, pero luego seguro que va a haber lloros. Me despido, ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!